Dios es un Dios bueno. Y quiero compartir algo con ustedes porque pensando en la semana pasada, pensando en todo lo que oímos, pensando en todo lo que compartimos, hay algo que me tocó a mí. Hay algo que tocó mi corazón, hay algo que tocó lo más profundo de mi corazón. Y esta mañana no va a ser una enseñanza sumamente profunda, pero quiero compartir de mi corazón algo que vi, algo que sentí. Y me gustaría hacer lo mejor posible para transmitírselo a ustedes. Vayamos por favor, y este versículo lo vimos la última vez que estuve con ustedes, hablando de la familia de fe. Gálatas 6:10 dice lo siguiente, en la última frase de ese versículo dice, habla de la familia de la fe. La familia de fe, y digan conmigo, yo pertenezco a la familia de la fe. Y la familia de la fe tiene un lenguaje. Y esto es algo que la semana pasada oímos constantemente de diferentes maneras, de diferentes formas. No todo como lo voy a enseñar esta mañana, pero cada uno de ellos habló de esto por separado. Pero me di cuenta que la familia de fe tiene un lenguaje. Y el lenguaje de la familia de fe es la interacción. Necesito que me bajen este volumen aquí, por favor. La familia de fe interactúa constantemente entre la gracia y la fe. Es la comunicación constante entre la gracia y la fe y la gracia. La gracia que Dios nos da y nuestra respuesta a su gracia es nuestra palabra de fe, nuestra respuesta basada en una palabra de fe. Y tú y yo como familia de fe, en la familia de fe en la que estamos, tú y yo interactuamos consciente o inconscientemente muchas veces, pero cuando tenemos la palabra de Dios en nosotros, muchas veces reaccionamos con esa palabra de fe. De hecho, la noche del viernes por la noche cuando llegamos, yo estaba más dormido que despierto cuando mi esposa recibe esa llamada que tenemos a alguien en el hospital y tenemos que salir para el hospital. Yo estaba más dormido que despierto, pero cogí su mano y en ese mismo momento empezamos a orar para que aquello que estaba pasando en esa persona se eliminara por las llagas de Cristo y por la sangre de Jesucristo. Y esa es la respuesta de fe a la gracia que Dios nos ha provisto. Y la familia de fe está y se tiene que basar totalmente en esa interacción de la gracia y la fe y la gracia. Y permítanme mostrárselo en las Escrituras para que ustedes lo entiendan mejor. Pero vayamos a Tito 2:11, por favor. En Tito 2:11, fíjense lo que dice: porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado ¿a quién? A todos los hombres. Fíjense lo que dice: porque la gracia de ¿quién? De Dios. La gracia proviene de Dios. La gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se ha manifestado. Siguiente versículo. Porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pero es el don de Dios. Siguiente versículo. Porque dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces sabemos que la gracia de Dios que da salvación proviene de Dios por medio de Jesucristo, y nosotros respondemos a esa gracia con nuestra palabra de fe. Es por eso que en Romanos dice: la palabra de fe está en tu corazón y está en tu boca. Esa es la palabra que tú y yo confesamos, la palabra de fe. Pero la gracia de Dios, la gracia proviene de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso, veamos un versículo más. Ponme Gálatas, por favor. Gálatas es importante. Fíjense lo que dice: a fin de que la bendición de Abraham viniese a los gentiles a través de ¿quién? De Jesucristo. A través de Jesucristo, porque por la fe recibimos la promesa. ¿Se dan cuenta de que la bendición de Abraham, de dónde proviene la bendición? De Dios, que le fue dada a Abraham, nosotros la recibimos a través de ¿quién? De Jesucristo. Todo lo que es gracia siempre viene y proviene por medio de ¿quién? De Jesucristo.
Es por eso que Hebreos 11:6 dice lo siguiente. Fíjense lo que dice Hebreos 11:6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo me he preguntado por qué. ¿Por qué? ¿Por qué es la razón que sin fe es imposible agradar a nuestro Dios? Y la respuesta es sencilla. La respuesta es porque el único lenguaje que Dios reconoce de nosotros es el lenguaje de la fe. Porque la fe siempre es la respuesta que Dios está buscando a lo que Él ha provisto por medio de su gracia. Es por eso que Dios dice, es imposible agradar. Pablo nos dice, es imposible agradar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque para agradar a nuestro Dios, la respuesta que Dios busca a su gracia es nuestra fe. Es una palabra de fe. Les voy a mostrar la fórmula de la gracia. Porque cuando vean esta fórmula se van a preguntar cómo podemos nosotros detectar o cómo podemos nosotros saber cuándo está la gracia. Fíjense, hay un versículo que nos da la fórmula sobre esto. Vayamos a 1 Corintios 15:57 y dice lo siguiente: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Todo el mundo dice la victoria. ¿Quién nos da la victoria? Dios nos la dicta. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. La victoria nos las da Dios por medio de quién? De Jesucristo. Todo aquello que proviene de Dios va por medio de Jesucristo hacia nosotros es gracia. La gracia de Dios proviene de Él por medio de Jesucristo para ti y para mí. ¿Se están dando cuenta? Y esto lo vemos, es por eso que en Hebreos 11, si vemos el capítulo entero, vemos por fe esta persona, por fe Abel, por fe Noé, por fe Daniel, por fe Sara, por fe. ¿Por qué? Porque esa fe fue respuesta a la gracia de Dios. Y eso es lo que Dios busca de nosotros, que nuestra interacción en nuestra vida diaria sea constantemente esa interacción, esa comunicación entre la gracia y la fe. La fe y la gracia es una comunicación entre nosotros, su creación, y nuestro Dios creador, de que Dios ha provisto todo esto por gracia y nuestra respuesta a su gracia siempre es nuestra palabra de fe. Y todo eso siempre proviene por medio de Jesucristo. ¿Están entendiendo? ¿Están conmigo? Entonces Dios da la gracia por medio de Jesucristo a nosotros. Y nuestra respuesta a ello siempre es una palabra de fe. ¿Están conmigo? Ahora, aquí es donde voy a empezar el mensaje de hoy y va a ser breve, pero quiero que pensemos, quiero que esta palabra que voy a compartir ahora, aunque desde el cierto punto de vista a lo mejor suene negativa, al final lo vamos a poner positivo. Pero quiero que no solamente me oigan hablar o vean mis labios, quiero que esta palabra la reciban de corazón y la analicen para nuestras vidas, porque yo les voy a decir una cosa. Cuando yo estaba en la conferencia toda esta semana, que gracias a Dios no tuve que predicar, no tuve que enseñar, no tuve que hacer, sino simplemente sentarme en esa silla como estaban ustedes y recibir de la palabra de Dios y recibir lo que todos estos grandes hombres de Dios tenían para nosotros. Me retaron. Me retaron, ¿por qué? Porque la palabra de Dios debe retarnos todos los días de nuestra vida. Cuando nosotros abrimos la palabra, decimos: Espíritu Santo, transforma mi forma de pensar, transforma mi corazón, hazme más a la imagen de Él, para que mi vida sea de testimonio, de que mi caminar refleje al Cristo que vive en mí. Y cada día de nuestras vidas requiere un ajuste diario. Requiere que nos ajustemos constantemente en nuestras vidas, y pequeños ajustes tenemos que ir haciendo en nuestras vidas. En el momento que tú digas: ya yo lo sé todo, en ese momento empiezas a morir. Nuestra vida tiene que ser una vida de crecimiento constante, una vida de transformación constante, al punto que, analizando todo lo que escuchamos de todos estos ministros,
mi corazón fue retado. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que nosotros tenemos que responder a la gracia de Dios por una palabra de fe. El problema está en qué imagen, qué concepto nosotros tenemos de Dios. Porque ese concepto de Dios que cada uno de nosotros tiene, que cada uno de nosotros ha formado en nuestras vidas, basado en ese concepto que tú tengas de Dios Padre, de Dios Creador, es de la forma como tú vas a reaccionar a su gracia. ¿Me están entendiendo? Y muchos de nosotros, aunque todos ustedes están aquí sentados y nos vienen oyendo por 2 años, tanto a mi esposa como a mí, como a aquellas personas que se levantan en el púlpito, que predican la palabra de fe y la palabra de la gracia y estas buenas nuevas que Jesucristo ha hecho por nosotros, yo estoy seguro que si tomamos el tiempo y yo les pregunto a cada uno de ustedes qué concepto, qué imagen, qué idea tienes tú de Dios, yo les estoy seguro que si de las 300 y pico personas que hay aquí o las personas que sean, seguramente van a haber 200, 300 ideas diferentes, conceptos diferentes, aunque la misma palabra ha sido predicada. ¿Por qué? Porque el concepto que tú has creado de Dios, la idea que tú te has formado en tu cabeza de quién Dios es, está basado muchas veces, y aunque debería estar basado en la palabra solamente, nosotros nos formamos esas ideas basado en nuestras experiencias, basado en la cultura en la que venimos, basado en lo que la gente nos ha dicho de quién es Dios. Y muchas veces nos formamos un concepto erróneo de quién es nuestro Padre. ¿Por qué? Porque no vamos a la palabra para verificar y que Dios nos muestre por medio de su palabra y el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos revele al Padre como es. Y quiero que veamos esto. Vayamos a Mateo. En Mateo, no me ponga las escrituras todavía, en Mateo 25 encontramos la parábola de los talentos. Y no voy a enseñar sobre esa parábola, aunque lo voy a hacer en un futuro cercano. Pero quiero que veamos simplemente una idea, un concepto. Esto es lo que les quiero mostrar, simplemente esta parte. Pero en esta parábola, ustedes bien recuerdan, porque sé que ustedes la han leído cientos de veces, encontramos a un señor, a un dueño, que se va a ir de viaje y tiene 3 sirvientes. Y él los llama antes de irse de viaje y les da a él ciertas posesiones para que hagan con ellas y multipliquen y trabajen el dinero que él tiene mientras que él se va de viaje. Y la palabra dice que a uno le da 5 talentos, al otro le da 2 y al otro le da 1. Y cada uno, de acuerdo a sus habilidades, le ha dado le ha repartido estos talentos. Y la palabra nos dice que después, cuando el Señor viene de viaje después de un largo tiempo, llama al de 5 y el 5 las multiplicó otras 5, llama al de 2 y multiplicó las otras 2 que les había dado. Ya esos 2 les dice: fieles, entren al gozo del Señor. Pero quiero que escuchen, quiero que leamos lo que dice al tercero. Al tercer siervo, y quiero que entiendan esto, porque lo importante de todo esto es que tienen que entender que estos 3 siervos trabajaban para el mismo Señor. Estos 3 siervos seguramente habían oído todas las palabras que los otros 2 habían escuchado. Estos 3 siervos trabajaban juntos, comían juntos. Estos 3 siervos trabajaban para el mismo Señor. Pero el tercero, fíjense lo que dice en el versículo 25. Y discúlpenme, pero voy a concentrarme en ciertas frases. Por lo tanto, no vamos a leer el versículo entero. Pero fíjense lo que le dice al tercero. El tercero, ¿qué es lo que dice? Señor, te conocía que eres un hombre duro. Eres un hombre duro. Y fíjense el siguiente versículo. El versículo dice: y tuve miedo. Ahora, escúchenme bien, porque ese es el punto que voy.
¿Por qué los otros dos siervos no tenían el mismo concepto que el tercero? ¿Por qué los otros dos no dijeron, nosotros sabíamos que eras un hombre duro y por lo tanto invertimos? No, ellos simplemente cogieron lo que el amo o el Señor les dio y lo invirtieron, lo hicieron producir, y el Señor los llamó fieles. Pero el tercero, que estaba tan bien, que era uno de ellos, ¿por qué este tenía un concepto completamente diferente a los dos anteriores? ¿Por qué el tercero dijo, Señor, yo te conocía? ¿Los otros dos no lo conocían a él también? Y muchos de nosotros podemos decir, Dios, yo te conozco a ti, pero la pregunta es, ¿ese conocer que tú tienes de Dios es el que realmente reflejan las Escrituras? ¿O es una idea que tú te has formado de Dios basado en la cultura, basado en lo que has oído en la calle, basado en lo que las noticias dicen, basado en las experiencias del hombre, pero realmente no has ido a las Escrituras? Y que le digas al Espíritu Santo, Espíritu Santo, muéstrame a Él como Él es. Ábreme los ojos de mi entendimiento, abre mi corazón para yo no formarme una idea basado en mis ideas, en un concepto personal, pero que sea basado en las Escrituras. Y muchas veces, como este siervo dijo, Señor, yo te conocía que tú eras un hombre duro, pero desen cuenta que a los otros les dijo, ustedes son fieles, entren al gozo del Señor. Eso a mí no me parece ser un hombre duro. ¿Y por qué este dijo, yo te conocí, yo te conocía y tuve miedo de ti? Y por lo tanto enterré el talento para que cuando tú volvieras no hubiese perdido nada, y aquí te lo entrego. Porque ese concepto de él era tan diferente a los otros dos. ¿Por qué? Y eso fue lo que a mí me retó de tan manera en Estados Unidos esta semana que estuvimos ahí. ¿Por qué? Porque oímos a hombres de Dios que se ponen los pantalones exactamente como yo me los pongo y como ustedes se los ponen. Hombres de Dios que predicaron la palabra y hablaron de sus testimonios y hablaron de sus victorias y hablaron de cómo la palabra de Dios produce en sus vidas y en la vida de sus congregaciones y en la vida de todas aquellas personas que las que tocan. Y hablaban de todo esto, y ellos hablaban de un Dios que es todopoderoso, un Dios que es un Dios verdadero, un Dios que siempre hace su palabra, que siempre cumple, un Dios que es fiel. Un Dios que quiere que tú y yo vivamos de victoria en victoria. Un Dios que sana, un Dios que prospera, un Dios que nos eleva, un Dios que se hace real en medio de nosotros. Un Dios que contesta oraciones, un Dios que nos ama, un Dios que es amor, un Dios el cual nos da lo mejor de lo mejor que tú y yo podamos aún pensar, porque la palabra dice, más allá de lo que tú te puedas imaginar o pensar, Él tiene para nosotros. Y yo me pregunto, ¿por qué muchos de nosotros muchas veces limitamos a Dios en que Dios pueda hacer lo que hace por ellos, y les damos la excusa de que es la economía, es el país, es la cultura, es donde nací, es? Pero Dios sigue siendo Dios donde esté, y donde tú estés, Dios sigue siendo Dios. La palabra no dice eso funciona nada más en Estados Unidos, eso funciona en Europa. Dios es Dios de la tierra. Y mientras que tú y yo estemos en esta tierra y Pereira pertenece a parte de la tierra, Dios sigue siendo Dios, y Dios sigue siendo fiel tanto a ellos como a nosotros. Y yo me di cuenta sentado en esa silla. Y ustedes me dicen, pastor, ¿no te habías dado cuenta de eso de antes? Bueno, ¿y por qué no se habían dado cuenta ustedes tampoco?
Pero me puse a analizar todo lo que estaba oyendo, y analizar las palabras, y analizar sus testimonios, y analizar sus vidas, y analizar las palabras que salían de sus bocas. Y yo me pregunté, ¿hay la posibilidad del concepto que ellos tienen de Dios sea un poco diferente al concepto que nosotros nos hemos formado de lo que es Dios? ¿Están conmigo? ¿Me permiten ir un poquito más allá? En el libro de Hechos, Dios, por medio del Espíritu Santo, le dio la inspiración al escritor del libro de Hechos, que fue ¿quién? Lucas. Y en el libro de Hechos encontramos tres accounts. ¿Cómo se dice accounts, baby? Tres pasajes en el cual nos habla de cuando el apóstol o Saúl en aquel tiempo, permítame decirlo, cuando Saulo estaba en el camino hacia Damasco y se le apareció Jesús. De hecho, esos pasajes los encontramos en Hechos capítulo 9, en Hechos capítulo 22 y en Hechos capítulo 26. 3 veces en el mismo libro encontramos esa historia relatada 3 veces. Y es de pensar que si Dios nos quiso contar la misma historia en el mismo libro 3 veces, hay algo ahí que es de importancia para nosotros. ¿No lo creen ustedes? Y discúlpenme, pero por tiempo no me puedo meter en toda la historia. Quiero ya más llegar al grano. Pero en ese libro, o en esos pasajes que encontramos, en el capítulo 9, sabemos de la historia de Saulo. Sabemos que era un hombre que perseguía a los cristianos. Era un hombre que fue instruido en la mejor escuela que existía en aquel tiempo. Hebreo de hebreo, fariseo. De hecho, el libro de Filipenses nos da su historial tan tremendo que tenía este hombre. Un hombre que desde su punto de vista estaba haciendo la voluntad de Dios. Desde su punto de vista estaba haciendo lo que Dios quería para su vida. Desde su punto de vista y de la manera, el concepto, la idea que él se formó de Dios estaba basado en lo que él había aprendido de las Escrituras y el concepto que él tenía de Dios. Él pensaba que todos los días de su vida estaba agradando a Dios, matando a los cristianos, quitándoles sus tierras, llevándolos a la cárcel, haciéndole las vidas imposible. Y desde su punto de vista, desde su forma de pensar, del concepto que él tenía y se había formado de Dios, estaba haciendo exactamente lo que Dios quería que él hiciese. ¿Están conmigo? Pero algo pasó en ese camino a Damasco. Algo pasó. Y la palabra nos dice que una luz radiante apareció y él cayó al piso. Y quiero que veamos nada más 2 versículos y por favor entiéndame, no quiero leer todos los versículos, voy a ir al grano. Pero fíjense lo que dice en el versículo 24. No, discúlpeme, en el versículo 5 creo que es. En el versículo 5, Hechos 5 dice, este es Saulo, le dice, ¿quién eres, Señor?
Ahora, una vez más, y yo les pregunto, ¿él no lo conocía? ¿Él no estaba haciendo lo que él consideró que era la voluntad de Dios para él? ¿Él no tenía un concepto, una idea formada de lo que él estaba haciendo, de lo que las escrituras le habían formado, de lo a lo mejor la cultura, de lo que sus profesores o sus maestros le enseñaron de lo que era Dios? Y llega un momento en su vida donde Jesús se le aparece y él cae al piso y Jesús le habla y él dice la primera pregunta que él hace, le dice: ¿quién eres, Señor? Y el versículo 6 nos dice una pregunta, o nos da una pregunta que tú y yo deberíamos hacérnosla con la mayor intensidad, integridad que podamos sacar de nuestro corazón. Porque primero necesitamos saber quién es Él, pero no basado en tus ideas y en tus conceptos, pero basado en lo que esta palabra nos refleja de Él, nos habla de Él. Y ahora aquí en el versículo 6 nos dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y yo les pregunto, ¿él no estaba haciendo la voluntad de Dios? Desde su punto de vista, él no estaba caminando en la voluntad de Dios basado en sus ideas, en lo que él había formado en su vida, de lo que Dios era y lo que Dios tenía para él. Y obviamente la respuesta es no. Porque tan pronto se le apareció Jesús, la primera pregunta que hizo, ponme el versículo 5, y quiero que ponme el versículo 5 por favor. Quiero que esto se les grabe en su corazón de la misma manera de que como se me grabó a mí esta semana en Estados Unidos. Porque y ustedes me dicen: ¿tú eres pastor? Sí, yo soy pastor. ¿Tú llevas años en el ministerio? Sí, llevo años en el ministerio. Pero todos los días de nuestras vidas, cada vez que nos levantemos, tenemos que decirle: Padre, hoy quiero conocerte más de como te conocí ayer. Abre mis ojos de mi entendimiento, abre mi corazón para que las escrituras me muestren quién eres, como tú realmente eres, no basado en una idea de lo que yo he establecido, no basado en la cultura, no basado en lo que he oído de otras personas, pero basado en lo que tú dices que tú eres. Y eso solamente y únicamente lo podemos hacer cuando tú y yo nos sumergimos en esta palabra y le pedimos al Espíritu Santo que nos abra nuestros ojos espirituales, que nos los muestre a Él, para que tu vida sea transformada por medio de esa imagen que el Espíritu Santo nos forma por medio de su palabra. De hecho, ahora me viene a la cabeza, ponme, chicas, póngame ahí atrás, póngame Juan 17:3, el Evangelio de Juan 17:3. Fíjense lo que dice Juan 17:3. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Quién es ese ti? Dios. Este es Jesús hablando. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese tiene que ser el anhelo de cada uno de nosotros, de que nosotros lo conozcamos a Él
Y solamente a Él y a Jesucristo, a cual el Dios ha enviado. Esa tiene que ser el único propósito en tu vida como cristiano. Ese tiene que ser el único anhelo en tu vida. Tiene que ser conocerlo a Él. Estábamos en la conferencia el último día que nosotros estuvimos ahí, porque la conferencia siguió, pero nosotros teníamos que regresar para estar aquí con ustedes. Y en el último día hay algo que me transformó a mí. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a la rutina de todos los días, desde que sí, Dios te quiero, yo sí, Dios te amo, y nos olvidamos de él el resto del día. Pero nuestro corazón, ¿dónde está? ¿Dónde está ese anhelo de conocerlo a Él? ¿Dónde está ese deseo de venir a aprender de Él por medio de su palabra y a Jesucristo al cual Dios envió? Y sí, estamos contentos de que algún día vamos a ir al cielo, ¡voilá! Y aquí en la tierra, ¿a quién representamos? ¿A quién? ¿Qué idea le estamos dando a otras personas de quién es nuestro Dios? ¿Qué concepto nos estamos nosotros formando de quién es nuestro Dios? ¿Lo estamos limitando a Él? ¿O simplemente le decimos, Dios, tú no respetas o no respect a person? ¿Cómo se dice eso? No haces acepción de personas, pero si lo haces por ellos, lo puedes hacer por mí. Porque siempre pensamos en la otra persona y nos olvidamos de que Dios nos mira a todos por igual. De que es por su gracia, por medio de Jesucristo, Él nos da la victoria. No es por Estados Unidos o por Europa que Dios hace las cosas. Es Dios por medio de Jesucristo para ti y para mí. La gracia de Dios es todo por igual. Y llegamos a un versículo que quiero que lo leamos muy despacio. Y aquí voy a concluir. Pero fíjense lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 10. Dice, este es el apóstol Pablo. Entiendan esto. Filipenses fue escrito cuando el apóstol Pablo, estaba en la cárcel en Roma. Fue escrito al final de sus días, cuando él ya sabía que su final estaba a punto de llegar. Y el apóstol Pablo, abriéndole su corazón a la iglesia de Filipo, la gente que fue su socio en el ministerio, las personas que se entregaron a sí mismos primero y después le dieron una y otra vez para ayudarlo a él a compartir las buenas nuevas del evangelio. El apóstol Pablo dice, lo he perdido todo a fin de conocer a quién. A fin de conocer a quién. A fin de conocer a quién. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes anhelan? ¿Cuántos de ustedes desean? ¿Cuántos de ustedes se despiertan todos los días de su vida y lo primero que sale de sus bocas al abrir los ojos es que yo todo lo doy por perdido por un propósito, y ese propósito es conocerte a ti, conocer a Cristo? Para que el poder experimentar, ustedes saben lo que significa experimentar, para que ustedes puedan vivir, para que tú y yo podamos vivir el poder de su resurrección aquí en la tierra ahora. Porque cuando el apóstol Pablo escribió esto, él estaba con vida en Roma. Y él dijo,
para que yo lo conozca a Él. Y yo les pregunto, este hombre fue el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Este hombre, ¿ustedes no pensarían que conocía a Dios? Y si Él, al final de sus días, el anhelo de Él era conocerlo más y más, yo me pregunto, ¿qué tanto debe ser para nosotros ese mismo anhelo, ese mismo deseo, ese mismo querer de conocerlo a Él? Y que el poder de su resurrección sea viviente, sea algo vivo en nuestras vidas. Yo me pregunto, nosotros tenemos o estamos formando el concepto correcto de quién es Dios sobre nuestras vidas. ¿O hemos llegado a la conclusión de que ya lo conozco y por lo tanto ya he formado esa idea y no he querido expandir, cambiar, reformar mi forma de pensar basado en la palabra y quitarme las ideas que no existen, que no puedo comprobar en la palabra de quién es Dios, porque simplemente esas ideas fueron formadas por personas, por la cultura, por el país, por lo que sea, pero nunca he ido a la palabra de Dios a que Dios me abra los ojos de mi entendimiento y me muestre a Él como Él es. Y yo no sé ustedes, esto a lo mejor es muy simple para ustedes y yo lo entiendo y discúlpenme que sea tan simple en esto, pero muchas veces queremos ir a lo profundo y es la simplicidad de la palabra los que nos tiene dando vueltas en el desierto. Y las bases de toda nuestra cristiandad, el cristianismo, está basada en quién es Él en nuestras vidas. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él en nuestras vidas? Se suben, por favor, me tocan. Alguien empieza aquí la alabanza, por favor. ¿Quién es Él en nuestras vidas? Y les concluyo con este. El deseo nuestro, el deseo de mi esposa y mío, cada vez que nos subimos a este púlpito a compartir la palabra de Dios con ustedes, el deseo nuestro, nuestro mayor anhelo, nuestra mayor oración, nuestro mayor deseo para ustedes es que cada vez que ustedes vengan a esta iglesia, vengan a este local y se sienten en esas sillas a oír la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea plantada en sus corazones y que la palabra de Dios lo muestre a Él como Él es. Y que la palabra de Dios que es plantada en el corazón de ustedes transforme su forma de pensar. Y que los ajuste y que haga los ajustes necesarios, así como yo hice ciertos ajustes esta semana, porque no hay mayor deseo que yo tengo de caminar y reflejar al Cristo el cual murió por mí. Y que no solamente sea de boca para afuera, y que no solamente sea teoría, y que no solamente nos llamemos cristianos porque nos ponemos el papelito aquí en el pecho de que yo soy cristiano, de que yo voy a una iglesia. Pero la pregunta es, ¿a qué Dios estamos reflejando? ¿En qué Dios le estamos creyendo? ¿Qué idea de Dios nos hemos formado cada uno de nosotros en nuestro corazón de quién es Él en nuestras vidas? Y yo no sé ustedes, pero la palabra me dice a mí que yo sirvo a un Dios de lo imposible, un Dios que hace lo imposible posible en nuestras vidas, un Dios que me eleva, un Dios que me ama, un Dios que me prospera, un Dios que me sana, un Dios que murió por mí para que yo hoy lo represente a Él en su gloria.